La votación en ausencia está hecha para las personas que no pueden atender a su centro electoral en el día de las elecciones. Para poder recibir una papeleta en ausencia, usted tiene que solicitarla en persona, por correo o por internet. Una vez que usted reciba la papeleta, por favor, siga las instrucciones. Es importante llenar la papeleta para votar en ausencia correctamente. De lo contrario, no va a ser contada. Hay 3 pasos a seguir una vez que ustedes reciben la papeleta. El primer paso lo sacan del sobre en el que lo recibieron. El segundo paso es abren el sobre A, saquen su papeleta, completamente llenen, escojan sus candidatos, la colocan en el sobre B. Ese es el segundo paso. La sellan, tiene que estar sellado. Pongan su nombre, su dirección, la firma y la firma del testigo. Y el último paso a seguir, la colocan en el sobre para regresarla a la oficina de elecciones.